1172-010101, el teléfono con mensajes de WhatsApp para que usted nos haga llegar cualquier inquietud. En este caso al doctor Antonio Salgado. ¿Cómo está, doctor? Nora, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir y siempre con la disposición de poder hablar de este tema que tanto nos está preocupando. Permítame recordar que en marzo de 2020 empezábamos desde los medios de comunicación a llamar al doctor Salgado y manifestar nuestra preocupación. El doctor anticipaba, iba dándonos cuáles iban a ser los pasos de esta pandemia de la que sabíamos tan poco y se fueron cumpliendo esas etapas. Y así es. Bueno, fue un año marcado por el confinamiento, por las restricciones y sobre todo por la incertidumbre de no saber qué pasa. Alguien definió esta pandemia como que era una pandemia que era previsiblemente impredecible, ¿no? Porque nadie sabe cuál es el final, ¿no? Nosotros hemos preparado un informe que tiene que ver con lo que a nivel oficial y en el mundo se sabe de Omicron. Lo compartimos y Gracias. volvemos. Se denomina Omicron a la nueva variante de la COVID-19 que ha suscitado la preocupación de la Organización Mundial de la Salud debido a las pruebas que demuestran las distintas mutaciones que puede presentar y que pueden influir en su comportamiento. La información sobre la variante Omicron es aún incierta y se está investigando con el fin de evaluar su transmisibilidad, gravedad y riesgo de reinfección. Los primeros hallazgos sugieren que Omicron podría ser menos grave que la variante Delta, pero se necesitan más datos y la OMS advierte que no debe descartarse esta variante como leve. El organismo internacional sostiene que aún no existen evidencias certeras de que los síntomas por Omicron sean distintos a las de otras variantes. Sin embargo, diversos estudios alrededor del mundo sí están encontrando pequeñas diferencias. Algunos de los síntomas presentados por las personas contagiadas son fatiga, dolor de cabeza y cuerpo, y dolores de garganta y tos ocasional, todos presentados de manera leve. Las infecciones por la variante Delta, en comparación, causaron un pulso elevado, niveles bajos de oxígeno y pérdida de olfato y gusto. Asimismo, en un estudio publicado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la CDC, se confirmó que el síntoma más común de las personas infectadas por Omicron es la tos seca, que afecta hasta un 89% de las personas que han contraído el virus. El próximo 31 de diciembre se cumplirán 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud recibió la primera notificación sobre casos de una neumonía de tipo desconocido, detectados en China, que resultaron causados por un nuevo coronavirus que ha provocado hasta ahora 5,5 millones de muertes y 272 millones de casos alrededor del mundo. En términos de infecciones y decesos, el segundo año de la pandemia fue peor que el primero, puesto que en los últimos 12 meses las muertes se elevaron a 3.300.000, lo que supera las muertes acumuladas por malaria, tuberculosis y SIDA a nivel mundial. Omicron ha sorprendido a los científicos, entre otras cosas, porque no se pensaba que podía aparecer una variante más transmisible que Delta y porque no proviene de una mutación de esta última, sino de otro linaje, lo que demuestra que este virus es impredecible. Y para despejar todas sus dudas y las mías, está con nosotros el doctor Salgado. ¿Coincide con el informe, doctor? Sí, coincido con el informe. Bueno, te diría que Omicron es una constelación de mutaciones exitosas o de mutaciones inusuales, como la describió el doctor Turi de Oliveira, porque tiene algunas mutantes que tienen la característica que escapan la acción inmune de las vacunas o de la inmunidad natural generada por la enfermedad natural o por ambas cosas, y otras mutaciones que le dan mayor transmisibilidad. ¿Esto quiere decir, doctor, que nos vamos a contagiar con Omicron a pesar de que hemos pasado ya la enfermedad o que estemos con todas las vacunas puestas? Lo más probable. Lo que ocurre es que las vacunas, por definición, son reductoras de enfermedad. Modifican la tasa de enfermedad
en lo que respecta a enfermedad moderada, severa, crítica y la tasa de letalidad, pero no así no modifican la tasa de transmisibilidad. Es decir, que uno se transformaría como en un asintomático, no padece la enfermedad y sí la transmite. Y Omicron tiene la característica de ser muy transmisible, 70 veces más transmisible que la variante Delta, que ya tenía 1260 veces más carga viral que la variante original. Claro. Entonces, la característica es que probablemente todos nos contagiemos, probablemente todos tengamos síntomas banales, excepto los no vacunados, que no se sabe bien cómo evolucionan en ellos. Se presupone que son pacientes que se van a comportar de manera moderada o moderada severa. A propósito de eso, doctor, las autoridades sanitarias de distintos centros, como el del Papa Francisco de Salta, hacían referencia a que el 90% de las personas que están internadas no tienen el esquema de vacunación completo. Eso ya nos está avisando de lo cuán importante es estar vacunados. Sí, por supuesto, pero no solamente acá, sino en el mundo. El 94% de los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos americanas son pacientes con esquemas incompletos o no vacunados. Nosotros no tenemos ese problema mayormente del antivacuna. Argentina, felizmente, no tiene mucho antivacuna, tiene muchos antivacuna COVID. Claro. Pero eso ocurrió porque el mensaje inicial de las autoridades fue contradictorio, fue poco veraz, lleno de improlijidades. Y de política involucrada, claro, en el medio, ¿no? Y la gente, lamentablemente, Norita, no cree en el discurso oficial, no cree en el discurso político. Entonces siempre generó esa incredulidad y aparecieron los negacionistas, que son aquellos que niegan la realidad para evadir una verdad que incomoda, y que lamentablemente cada vez hay más. Bien, doctor, hay quienes anticipan que Omicron o el 2022 podría comenzar a ser el fin de esta pandemia. ¿Usted considera que puede ser así? Estoy convencido en lo personal. Bueno, yo lo hablé con Marta Cohen y ella no está muy convencida de lo que digo. Cree que soy demasiado optimista en esto. Pero yo estoy convencido porque es una cuestión de evolutividad viral, es una cuestión de competitividad. Las variantes de mayor transmisibilidad desplazan a las variantes de menor transmisibilidad y ya pasó eso. Así que yo creo que esta variante que tiene esa mutación de escape inmune y que a todos nos va a infectar en menor o en mayor medida, va a hacer que lleguemos a la tan deseada inmunidad grupal. Bien, hay mucha incertidumbre en torno a qué pasa con los niños, y sabemos que usted tiene una especialidad en pediatría, porque cuando se autorizó Sinopharm para la vacunación de los menores de edad, en el mundo no se estaba usando esa vacuna, se empezó a usar en Argentina. ¿Se sigue recomendando que se vacune a los chicos? ¿Es mejor no vacunar? ¿Hay que esperar? ¿Usar Pfizer? ¿Cuál es su posición? Bueno, es una excelente pregunta. Lo que ocurrió inicialmente es que hubo, entre estas improlijidades que estamos hablando, una de las mayores improlijidades fue decir que China ya venía aplicando la vacuna cuando no era así. Nosotros fuimos el segundo país de aplicar Sinopharm en pacientes pediátricos después de Emirato Árabe, un país de 9 millones de habitantes con un sistema de salud bastante pobre, a pesar de que es un país rico. Y la vacuna tenía muy poca prueba en pacientes pediátricos, aunque sabemos que su plataforma vacunal, que es por virus inactivado, es una plataforma eficaz, es eficiente, es segura y es tolerable. Es la misma plataforma vacunal que, por ejemplo, la vacuna de la gripe, que todos los años nos aplicamos, sí. La misma plataforma vacunal que virus de la hepatitis A, que ya más de 40 millones de chicos en Argentina se la aplicó. Entonces era una plataforma muy segura. Pero ahora salió publicado hace muy pocos días un artículo de la Universidad de George Washington que la eficacia que tiene 3 dosis de Sinopharm para la variante Omicron y para la variante Delta era muy pobre. Por tal motivo no está, digamos, relacionado a la eficacia de la vacuna, que acordemos que la eficacia no es lo mismo que efectividad, que el comportamiento de la vacuna en un mundo real. Entonces, tengo entendido que los primeros días de febrero ya va a estar circulando en Argentina Pfizer pediátrica. ¿Hay urgencia o los chicos pueden esperar? ¿Es más importante que se vacunen los siempre adultos? Siempre que uno hace algo, uno ve lo que es el costo-beneficio. La tasa de mortalidad en los chicos en el mundo está descrita en el 0,1%. Los trabajos más ominosos, que son los trabajos españoles, hablan del 0,4 al 0,6%. Y habitualmente esa mortalidad está relacionada con chicos que tienen comorbilidades, que tienen una vulnerabilidad individual o una susceptibilidad individual, como pacientes obesos, pacientes hipertensos, nefrópatas u otros, ¿no? Entonces,
El trabajo más importante descrito en la literatura es por el profesor Russell Wiener, que hizo un metaanálisis y que describió que los chicos se infectaban un 50% menos que los adultos y que se contagiaban un 50% menos que los adultos y que la mortalidad era muy bajita, 0,1%. Así que, digamos, eso queda... Yo no soy un médico que hace medicina pública, pero yo a mis pacientes les digo que si pueden esperar, que esperen un poquito y que veamos cuando llegue Pfizer, que es una vacuna más segura, más probada. Bien, en cuanto a los adultos, sí, la recomendación de pasados 4 meses colocarse la tercera dosis. Totalmente. Yo creo que hay que reducir el intervalo de 4 meses y pasar a 3 meses, porque en algunas vacunas se ha visto una marcada deficiencia de la inmunidad a corto plazo, como te decía, Como Sinopharm, claro. como Sputnik, que también te estudiaba, como AstraZeneca, es decir, aquellas vacunas por adenovectores, Sí, ¿no? sí. No así las vacunas por ARN mensajero. Bien, doctor, tenemos algunas consultas de nuestros televidentes y tienen que ver en general con eso, ¿no? Tengo la vacuna Sputnik puesta desde julio del 2021, tengo que ir por la tercera dosis y sí, es la recomendación, tiene 67 años este paciente. Sí, por supuesto, y que se aplique vacunas con ARN mensajero, Bien. Pfizer o Moderna. Doctor, hablando de desaciertos que tienen que ver con la política, y no es idea de este programa, sino que sea científico y no ir a ese... desde un tiempo a esta parte se recomendó el no uso del barbijo. Sin embargo, siguen siendo como las herramientas fundamentales para combatir al virus, ¿no? O para evitar que llegue. Sí, es fundamental, es fundamental. Sigue siendo el único mecanismo probado que disminuye la transmisibilidad viral. Bien, ¿cree usted que la política debería anunciar desde los comités operativos de emergencia la obligatoriedad nuevamente del uso del barbijo? Sí, por supuesto. El uso del barbijo es fundamental que se use de manera obligatoria en espacios cerrados, en espacios abiertos donde hay aglomeraciones. Y bueno, y por supuesto el distanciamiento físico, que es fundamental también eso, ¿no? Son medidas que la gente ya está medio harta de escucharlas, pero son medidas extremadamente eficaces. ¿Cuál es la importancia en todo esto que estamos viviendo del testeo y de poder contar con números reales acerca de qué está pasando? Claro, lo que pasa en este país siempre se secuenció mal, se secuenció poco, porque usted imagínese, para compararlo con Uruguay, con Chile, países de la región, ellos secuencian el 30 al 40% de los casos positivos, de los test positivos, los secuencian. Y es fundamental porque de esa manera usted sabe qué variable está circulando y sabe qué prevalencia tiene un área determinada en un tiempo determinado. Acá en Argentina se hizo poca vigilancia genómica, solo el 0,1%, ¿no? Así que imagínese eso. Y los testeos siempre fueron una crítica porque en el país se testearon muy poco, muy poco. Por recursos o por lo que fuese, ¿no? Por pocos recursos o por lo que haya sido, pero se testeó poco. Entonces siempre hay que usar lo que se llama un factor de corrección. Yo escuchaba recién en el informe que la OMS hablaba de que había 5 millones de defunciones. A esa cantidad hay que usar un valor, un índice de corrección que puede ser multiplicado por 10. Así que probablemente nosotros estemos hablando en un tiempo muy corto que el número real de defunciones haya sido 50 millones. Y para comparártelo con la pandemia de la gripe española en 1918, que murieron más de 50 millones de personas cuando había una población de 1.800 millones de habitantes, en este momento tenemos 50 millones de muertos con una población de 8.000 millones de habitantes. Sí, a propósito de eso, doctor, desde las autoridades sanitarias nacionales están a punto de anunciar esto de que no hace falta hacer el análisis, sino si uno tuvo un contacto estrecho con una persona y con un síntoma, ya puede darse como un caso positivo, Sí, contabilizarse como caso positivo, ¿no? Así es, y eso está bien, ¿no? Porque el recurso es un recurso limitado, eso está más que claro. Entonces, aquel que tiene síntomas y tiene el antecedente de haber estado con un contacto estrecho de un paciente positivo, no hace falta testearlo, mucho menos si es un paciente pediátrico. Doctor, usted fue un estudioso de la ivermectina usada contra o para prevenir la COVID-19. ¿En el caso de Omicron? Bueno, la ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro, mundialmente conocido, pero no fue aprobado por la OMS ni por ningún mecanismo de regulación de medicamentos, sea la EMA, sea el CDC, sea la FDA y tampoco la ANMAT. Por tal motivo, no está recomendado usarlo ni para la prevención ni para la terapéutica del COVID. Bien, bien. ¿Y ningún otro tipo de tratamiento antiviral?
Bueno, el antiviral reconocido y Sí. que ahora hay algunos nuevos mecanismos, el remdesivir, Ujú. se podría usar de manera preventiva y también terapéutica en el domicilio, sabiendo que la única manera de administración es por vía endovenosa, pero se daría a 100 miligramos por kilo durante 3 días. ¿Le parece que vamos a responder algunas preguntas de nuestros Bueno, televidentes, Norita. señor director? Dice, buenas, mis hijas tienen las 2 dosis de la Sinopharm. ¿Usted me recomienda colocar la tercera dosis o espero a la vacuna pediátrica que usted mencionó? En pediatría no está recomendado por el momento usar una tercera dosis, Ah, solo por el bien. momento. Pero seguramente esto, que tiene mucho dinamismo, usted sabe que tanto las certezas como los trabajos han tendido a envejecer prontamente, ¿no? Entonces, todo lo que yo le diga hoy, a lo mejor mañana ya no es así. Pero seguramente se pondrá una tercera dosis y esa dosis va a ser de RNA mensajero, Pfizer Bien. pediátrica. Está mucha gente preocupada con el tema de las giras y acá tenemos un mensaje en pantalla. Están viniendo chicos de Córdoba que Ujú. al parecer estarían a bordo de colectivos, de chicos que se fueron de gira, son 3 colectivos, todos contagiados con COVID-19. Acá una mamá pregunta, viene de Córdoba, ¿qué me aconseja? ¿Lo hago testear o simplemente lo aíslo? No, hay que aislarlo, hay Bien. que aislarlo. Durante 10 días, si no tiene síntomas, al 10.º día ya tiene una alta epidemiológica, una alta clínica. Vamos con otra consulta porque se nos están acumulando un montón. Soy Liliana, tengo las 2 dosis de AstraZeneca y ahora me tocaría la tercera, pero no encuentro en salud pública. ¿Puedo ponerme la Sputnik? Dice, soy diabética a la insulina, creo que no tiene nada que ver. Lo ideal para Liliana es que se aplique la tercera dosis, Sí, que no es lo mismo que la dosis adicional, que es la sí, que se aplica en los pacientes con vulnerabilidad individual. sí. Lo ideal es que se apliquen vacunas por ARN mensajero. Eso está estudiado, ¿no? Ujú. No tienen que ser políticas regionales tomadas al azar. Para eso están las sociedades científicas que Claro, avalan el uso de la vacuna ARN mensajero, sea Moderna o sea Pfizer, exacto. para tercera dosis o para dosis de refuerzo. Son las dos que están en Ujú. estos momentos disponibles. ¿Por qué se sorprenden con las muertes? ¿No tienen memoria? Dice, en 1918, no, gracias a Dios no tenemos memoria de 1918. La gripe española mató a más de 40 millones en el mundo y duró 2 años, dice esta televidente. Sí, Sí, así es, lo así que es, decía así el es, doctor así recién, es. hace un ratito nada más. Buenas tardes, tengo ya las 2 dosis de Sputnik. ¿Cuál tendría que ser la tercera? Lo acaba de decir el doctor. ARN mensajero. Moderna o Pfizer, Sí, sí, ¿sí? Moderna o Pfizer. Doctor, en relación a las fiestas de fin de año. Ujú. Ahora, bueno, ya pasamos varias en donde no se tomaron medidas de ningún tipo y prácticamente estamos con la tercera ola encima. ¿Usted cree que desde el Comité Operativo de Emergencia se debería accionar en torno al carnaval, a los corsos, a las Sí, en reuniones realidad que lo que masivas? es entendible es que hay un hartazgo social, la gente está cansada. Ujú. Y tampoco hubo una recomendación muy clara por parte de los organismos nacionales, y tampoco un ejemplo, porque en la fiesta de la democracia, en la fiesta de esto, en la fiesta del otro, Sí, sí, siempre sí. hubo movimientos masivos de gente con circulación, sin distanciamiento y sin uso de barbijo. Ujú, Por tal motivo, yo lo que sugeriría es que sean grupos reducidos, ujú. que si hay algún adulto mayor con comorbilidades bueno, que esté lo más alejado posible de la mesa, porque uno de los invitados que no queremos tener en nuestra mesa es Omicron, ¿no? Claro. Otra pregunta que se está repitiendo entre nuestros televidentes es que si acaban de pasar por la enfermedad, por un COVID positivo, hace 3 semanas, dice este televidente, ¿qué tiempo tiene que pasar para la tercera dosis? Ninguna. Una vez que tiene la alta clínica se puede vacunar al otro día. No hay ninguna Inmediatamente. contraindicación. No hay ningún estudio que diga que hay incompatibilidad de anticuerpos entre los anticuerpos inducidos por la vacuna y los anticuerpos inducidos por la enfermedad natural. Así que tiene que Bien. vacunarse, bien tenga la alta clínica. Lo que sí, las autoridades sanitarias el año pasado imponían un tiempo pasada Sí, la sí, sí, enfermedad pero era para poder porque no había vacunar. vacunas, ¿no? Ah, No era bien. porque haya alguna incompatibilidad, Hoy ya simplemente era tenemos por... Sí, sí, hay mucha disponibilidades. disponibilidad de vacunas. Doctor, si hablamos de secuela, el post-COVID que tanto se habló el año pasado, con Omicron, que sería una enfermedad más leve, la que transitaríamos, ¿también podría tener post-COVID? Podría tenerlo, sí, sí, indudablemente que podría tenerlo. Lo que está descrito es con las variantes de preocupación, sea alfa, beta, Ujú. gamma o delta,
Sí se sabe que 2/3 de los pacientes que pasaron por ellas tuvieron algún síntoma de los llamados post-COVID, ¿no? Ujú. Sea fatiga, sobre todo fatiga, dolor muscular extremo, y en algunos casos depresión. ¿Se puede hacer, de alguna manera, pensar cómo será la pospandemia, doctor? ¿Tenemos que seguir cuidándonos? ¿Saldrán nuevas vacunas? ¿Tendremos que repetir la vacuna año a año? Yo en lo personal creo que esto va a ser como la gripe, que va a ser una enfermedad epidémica y que todos los años nos deberíamos aplicar la vacuna, que seguramente va a ser reformulada, rediseñada Ujú. y que no será la misma vacuna que estamos usando ahora. Creo que la vacuna que se va a usar va a ser por partículas virales o por ARN mensajero, solamente esas. Vamos a volver a reiterar las medidas de protección, que son el uso del tapaboca, Ujú. el distanciamiento social de 2 metros, doctor, ¿sigue Sí, sí, siendo por lo así? menos. Sí, por lo Y menos. la ventilación cruzada de los La ventilación ambientes. cruzada y lo otro que es importante, Ujú. porque no está muy clara si el SARS-CoV-2 también se transmite por vía fecal oral, se transmite como si fuera el virus de la hepatitis A. Ujú. Por tal motivo, una de las recomendaciones que hay que dar también, que antes de vaciar la mochila, que tapen el inodoro, porque ese efecto turbina genera una gran cantidad de partículas en suspensión que pueden ser infectivas. Incluso, si no me equivoco, aquí en la provincia de Salta, en el norte, se hicieron estudios en napas, ¿no? Sí, sí, en aguas residuales, que En estuvo agua. a cargo de la doctora Rajal, Ujú. que es una eximia investigadora del CONICET, y Sí. vio que había partículas de SARS-CoV-2 en los ríos de la ciudad, en los ríos de la periferia también, y lo que no está muy clara es si esas partículas que se aislaron son infectivas o no. Doctor, permítame volver con nuestros televidentes porque surgen inquietudes que me parece son importantes de atender. Señor director, ponemos al aire esta inquietud. Dice, doctor Salgado, la verdad no estoy vacunada. ¿Usted qué vacuna? ¿Qué vacuna me aconseja, por favor, porque soy fóbica y ansiosa? No, bueno, yo nunca le diría a esa oyente que yo nunca estigmaticé a los no vacunados, porque Ujú. parte del error fue nuestro por no haber dado un mensaje claro, como decíamos recién, y haber dado muchas veces mensajes contradictorios. Yo le diría a la señora que se vacune de manera rápida y que si puede, que se aplique vacunas por ARN mensajero, cualquiera sea, que no tome absolutamente nada antes de vacunarse y que posterior a la vacunación, si tiene algún efecto adverso leve, como dolor en el sitio de punción, algún malestar eh, muscular de manera, digamos, muy leve, Sí. que puede tomar un paracetamol o un ibuprofeno. Me parece, eh, me llega a conmover, doctor, que alguien le diga, yo tengo miedo, no me vacuné todavía, pero si usted me dice que me vaya a vacunar, no me voy a ir a vacunar. Me parece fuerte, Y sí, sí, ¿no? bueno, pero es muy importante que esa señora se vacune, porque lo más probable que si ella se vacune, Omicron para ella sea como un catarro Claro, común. claro. Nos están escribiendo desde Orán. Me pusieron la vacuna CanSino, dice, como tercera dosis, y ya tenía 2 de AstraZeneca. ¿Se Es puede un buen hacer? esquema, es un buen Es un buen esquema, esquema. sí. Bueno, tranquilidad entonces para Julio, que nos escribe desde Orán. Le aplicaron a mis hijos de 4 y 6 años una primera dosis de Sinopharm. ¿Cuál sería el conveniente para la segunda y tercera? ¿Esperar? Sí, esperar, porque seguramente, como le decía recién, para la segunda quincena de enero estará acá Pfizer Pediátrica, que es una vacuna ampliamente probada, que tiene eficacia frente a Omicron, y que, bueno, y que se la podría aplicar. Bien, la tranquilidad entonces Sí, para sí, por nuestros supuesto. televidentes. Se está sumando más preguntas que tienen que ver con eso, ¿no? Con qué hacemos con los chicos, con los más Ujú. chiquitos que ya tienen Sinopharm. Doctor Salgado, le agradezco muchísimo su disposición a venir a aclarar y a despejarnos dudas. Son muchas todavía. Sí, así es. No, el agradecido soy yo, Norita, que me hayas dado la posibilidad de explayarme en este espacio tuyo, un programa tan visto por la gente. Sos una señora muy clara, Gracias. así que yo te agradezco. Muchas gracias. Y nosotros hemos llegado al final de este ciclo 2021 de Medical Televisión. Y no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar cuando empezamos a hacer este programa. Entendíamos que las nuevas audiencias buscaban a la televisión tradicional infoxicados con lo que pasaba en las redes sociales por la cantidad de fake news que surgieron a partir de la pandemia de COVID-19. Fue un enorme desafío
pero la recompensa ha sido grande. Charlando con los equipos de profesionales que nos han acompañado, nos decían se han detectado enfermedades raras entre nuestros televidentes gracias a haber visto la exposición en el programa. Muchos iniciaron tratamientos de manera temprana, muchos están en estos momentos en tratamiento con los profesionales que vinieron porque se dieron cuenta que algo no funcionaba muy bien, y esa es la gran recompensa del trabajo que realizamos el equipo que hacemos Medical Televisión, con Marisol Guaymás en la generación de contenidos, con David Alanís en la edición de los informes especiales y Juan y Beto allí en los controles técnicos. Muchas gracias y deseamos, como bien lo decía el doctor, que el 2022 sea el comienzo de la nueva normalidad. Que tenga un excelente año. Muchas gracias.